Cuenta. Se cayó un amigo. Se cayó un amigo. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó? Ya. Vuelta, vuelta. Ya va. Vuelta. Abajo, abajo. Arriba. Buenas tardes, hijos. Espero que estén pasando un bonito día. Espero que les haya gustado el pequeño bailecito que hicimos con Janito, con la musiquita, cantamos y bailamos. Entonces, en base a ello, vamos a elaborar el tema el día de hoy, ¿sí? Como dice acá, hijos, dice elaboramos oraciones, ¿sí? Entonces, he elaborado yo dos oraciones en base a la pequeña dinámica que hemos hecho con Janito, ¿sí? En la primera oración dice, Janito bailó alegremente con la música. En la segunda oración, César y Janito cantaron y bailaron con mucho ritmo. Hijos, pero nos dice acá, elaboramos oraciones. Para ello debemos recordar qué es una oración, ¿sí? Tenemos un esquemita acá abajito y diremos, ¿qué es la oración, hijos? La oración, recordemos, es un enunciado con sentido completo. Muy bien, hijos, con sentido completo. ¿Por qué decimos sentido completo, hijos? Porque cuando nosotros elaboramos una oración, estamos enunciando, estamos diciendo algo para ser entendidos. Puede ser un enunciado corto o puede ser un enunciado más largo, o sea, una oración corta o una oración más larga. Por ejemplo, yo digo, el perro ladró. Estoy enunciando, estoy diciendo que un perro ha ladrado. Pero si yo digo, corremos, ¿es una oración, profesor César? Sí, también es una oración. ¿Por qué? Porque estoy enunciando, estoy diciendo que estamos corriendo. Mi persona con otras personas. Pero, profesor, ahí no sabemos quiénes son. Ah, ya, está escondido. Recordemos que ese sujeto se llama Tácito, ¿ya? Pero vamos a completar el esquemita. Decimos entonces, hijos, que la oración es un enunciado con sentido completo. Por ejemplo, acá yo he hecho dos oraciones. En una oración solamente he hablado de Janito, que baila alegremente, y en la segunda oración hemos hablado de César y Janito que cantaron y bailaron con mucho ritmo. Muy bien, hijos. Entonces, vamos a decir acá. Entonces, la oración, que es un enunciado con sentido completo, tiene dos partes. Sí, vamos a recordar esas dos partes. La primera parte, ¿cuál era, hijos? Perdón, sujeto. Muy bien, hijo, sujeto. ¿Y quién era el sujeto? Era de quien se habla en la oración. En esta oración, hijos, en la primera oración, Janito bailó alegremente con la música. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es la persona, animal o cosa de quien se está hablando? Janito. Y en esta oración, muy bien, César y Janito. Muy bien, hijos. Seguimos. Si decimos que el sujeto es de quien se habla en la oración, entonces, algo va a realizar este sujeto, esta persona, animal o cosa. Lo que va a realizar esta persona, animal o cosa, este sujeto, recibe el nombre de, muy bien, de predicado. Muy bien, hijos. Listo, seguimos. ¿Qué será el predicado? Si el sujeto es la persona de quien se habla en la oración, el predicado es lo que se dice de quién, del, hijos, del sujeto. Muy bien, hijos. Entonces, las dos partes de una oración, ¿cuáles son, hijos? Sujeto y predicado. Muy bien, hijos. Entonces, si en la primera oración decíamos, Janito bailó alegremente, ¿cuál es el sujeto? Janito, muy bien. ¿Qué decimos de Janito? ¿Cuál será su predicado de Janito? Bailó alegremente con la música. Muy bien, entonces vamos a marcarlo de azulito. El sujeto bailó alegre con la música. Será el predicado, lo dejamos de negro. ¿Sí? En la segunda oración, César y Janito cantaron y bailaron con mucho ritmo. ¿Quiénes serán los sujetos? César y Janito. Muy bien, hijos, entonces lo marcaremos de azul. El predicado es lo que se dice del sujeto, o sea, de César y Janito. ¿Cuál será el predicado? Cantaron y bailaron con mucho ritmo. ¿Entendido, hijos? ¿Sí? El sujeto es la persona que se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del su. Muy bien, hijos. Ahora, en el predicado, hijos, vamos a encontrar la acción, o sea, lo que va a realizar el sujeto. Esa acción, a ver, acuérdense, hijos, lo hemos realizado, es muy conocida cuando lo mencionamos con el nombre de verbo. Toda acción es el verbo, se abrevia con la letra V, y los verbos que nosotros podemos tener son infinidades, porque son muchas acciones que nosotros podemos realizar
o que nosotros podemos ver que realizan, ¿sí? Entonces, el verbo, hijos, es la acción que realiza ¿quién? El sujeto. Por ejemplo, acá les he puesto verbo correr, saltar, hablamos, pintaremos, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué lo estoy mencionando acá aparte, hijos? Porque el tema del día de hoy que vamos a desarrollar en base a la dinámica que hemos hecho y en base a este cuadrito que estamos realizando el día de hoy, es oraciones simples y oraciones compuestas. Y nosotros para reconocer una oración simple y una oración compuesta, ¿de quién nos debemos fijar? Del verbo, hijos, del verbo. Entonces recuerden que el verbo que es la acción que realiza el sujeto, correr, saltar, caminar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miremos un ejemplo, hijos. Tenemos acá, el niño juega en el parque. Hagamos lo que realizamos arriba, hijos. Diremos entonces, sujeto, ¿de quién se habla en la oración? Bien, hijos, bien, el niño que es el sujeto, lo vamos a marcar de azul. ¿Listo? Sujeto. Ahora, ¿qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de este niño? Que juega en el parque. ¿Esto qué será? El predicado. Muy bien, hijos. Entonces recuerden, el niño tendremos que es el sujeto. Juega en el parque, que será el predicado. Muy bien, entonces. Vamos a realizarlo, hijos. Acá en esa partecita acá abajito. 1. Listo. Vamos a copiarlo. Control C. Control V. Listo. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? A ver, por acá abajito. Listo. Muy bien, hijo. Sujeto y predicado. Entonces el sujeto es el niño, el predicado es juega en el parque. Profesor, ¿y cuándo es una oración simple y cuándo es una oración compuesta? Identificamos que les decía, hijos, el verbo. El verbo es la acción. En esta oración, ¿cuál es la acción? Juega. Juega es el verbo. Entonces diremos, hijos, que acá el verbo juega, lo vamos a poner de rojito, hijos, ¿sí? El verbo juega, hijos, ¿sí? Es solamente un verbo que aparece en la oración. Cuando encontramos solamente un verbo, una acción, ¿sí? Encontramos solamente un verbo conjugado, diremos que la oración recibe el nombre de oración simple. Sí, hijos, recuerden, cuando en una oración encuentro solamente un verbo conjugado, diré que esa oración es simple. Vamos a la siguiente oración, hijos. Felipe leyó una obra y escribió un resumen. ¿Cuál es el sujeto, hijos? Felipe, muy bien, hijos. Diremos entonces que Felipe es el sujeto. Entonces vamos a copiarlo acá. ¿Sí? Felipe es el sujeto. Muy bien, hijos. ¿Qué se dice de Felipe? Que leyó una obra y escribió un resumen. Todo esto es lo que está realizando Felipe. Todo esto es lo que se dice de Felipe. Entonces, hijos, ¿qué será? Leyó una obra y escribió un resumen. ¿Será qué cosa, hijos? El predicado. Entonces, hijos, vamos a identificar el verbo para saber si es una oración simple o compuesta. Verbo leer conjugado, leyó. Primer verbo, hijos. ¿Sí? Leyó. Segundo verbo, hijos. ¿Habrá? Tercer verbo, ¿habrá? ¿Habrá más verbos, hijos? Vamos a seguir, ¿ya? Leyó una obra y escribió un resumen. ¿Algún otro verbo? Bien, hijos. Escribió. El verbo escribió conjugado, que viene de escribir. Diremos entonces, hijos, que también es un verbo que aparece en la oración. Mira la diferencia. Acá solamente tengo un verbo que aparece. Y mira acá, tenemos dos verbos que aparecen. Entonces diremos que cuando aparecen dos o más verbos en una oración, recibe el nombre de oración compuesta, hijos. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que se pueda ver. Listo, hijos. Un poquito más, ya está. Listo, ahora sí. Muy bien, hijos, miren, perdón. Veamos la diferencia. Cuando solamente tengo un verbo, hijos, en una oración, recibe el nombre de oración simple. Y cuando aparecen dos o más verbos, recibe el nombre de oración compuesta, ¿sí? A ver, hijos, hagamos con los ejemplitos que hicimos de la dinámica. Janito bailó alegremente con la música.
Ya reconocimos sujeto y predicado. ¿Cuál será la acción? ¿Cuál será el verbo, hijos? Bailó. Entonces, bailó, que es la acción, hijos, diremos entonces que es el verbo. Acá, César y Janito cantaron y bailaron con mucho ritmo. Cantaron será el primer, ¿qué cosa, hijos? Primer verbo. Bailaron será el segundo verbo. Tenemos dos verbos acá, hijos, ¿sí? Entonces, si tenemos dos verbos en esta oración, entonces, hijos, diremos en la primera oración que tenemos un verbo. Cuando aparecía solamente una oración, ¿qué tipo de oración era, hijos? Oración simple, muy bien. Y cuando aparecen dos o más verbos, hijos, diremos que es una oración compuesta. Sí, hijos, entonces espero que me hayan entendido el tema del día de hoy de oraciones simples y oraciones compuestas, ¿sí? Recuerden, oración simple cuando solamente aparece un verbo o una acción. Y oración compuesta cuando aparecen dos o más verbos. Recordemos, hijos, el verbo donde aparecía en el predicado. ¿Y qué era el predicado? Es lo que se dice del sujeto, o sea, de la persona, animal o cosa de quien se habla en una oración. Sí, hijos, ahí les dejo las imágenes para que puedan mirar. Sí, lo que hemos desarrollado el día de hoy. Espero que les sirva para poder desarrollar su cuestionario de hoy en comunicación. Y cualquier consulta no duden en preguntarme. Practiquen la cancioncita que hemos aprendido en casa, hijos. Recuerden que toda acción lleva puntitos extras. Si quieren, hagan la cancioncita igual como hicimos con Janito y me envían el video a mi WhatsApp. Y no se preocupen, nosotros les ayudo, no, perdón, yo les ayudo con puntitos, sí, igual Miss María, ¿no? En sus notitas. Porque ustedes están trabajando desde casa con ayuda de papito y mamita, ¿sí? Oración simple, oración compuesta, hijos, ¿sí? Espero que les haya agradado el tema, que lo hayan aprendido y no se preocupen, cualquier duda me avisan. Cuídense mucho, hijos, los quiero. Chao.